¿Le vendrá Y bien? a mí también me gusta, no sé. Uy, lo hacemos pelear, me gusta el Estaría quilombo. bueno. Pero el tema de hongos quizás No va es que más tengamos por el dos tema de la libros, ¿eh? astrología, así que capaz que va para Nicolás. Que bueno, vamos a presentar formalmente aquí en Radio Nacional Esquel, como decimos siempre, agradecer a todas, a todos y todas quienes vienen aquí al programa, porque es un esfuerzo doble. Están por ahí en situación de vacaciones, en situación de descanso, e implica un esfuerzo venir hasta la radio, ¿eh? Queremos agradecer la presencia aquí en la aristocracia de Isabel Chere Silva, Chere a partir de ahora, ¿eh? Muchos y muchas la conocerán seguramente del mundo de la escalada también, pero como editora de revistas del género también, en algunos casos, como dijimos aquí en Radio Nacional Esquel. Y también vamos a charlar, Chere a partir de ahora, ¿puede ser, Chere? Chere, perfecto. De México. De México. Qué grande. Vamos a hablar ahí de las cuestiones mexicanas también, ¿eh? Bueno. Y hemos nombrado muchas veces en diferentes espacios de en Radio Nacional Esquel que nos han tocado estar aquí, cuestiones de Esquel, ¿no? De Esquel, chicos, chicas que han trascendido su laburo, que han trascendido su laburo no solamente en las fronteras de Argentina, sino al resto del mundo. Y es Marco Ferro que está con nosotros, fotógrafo que tenía que ver en algún momento con la montaña, pero ya expandido hacia otros deportes y otras actividades outdoors también del mundo, ¿eh? Gracias por venir, Marquito, también Al aquí. contrario, gracias por la invitación. Lo primero que tengo que preguntarle, y se lo traslado a Chere también, ¿es mucha la asistencia psicológica que tienen que usar ustedes después de estar tiempo con Nicolás Plager? Yo nada más 39 años y ahí las llevamos. Chere ha tenido momentos más picantes, pero no, la verdad que lo queremos, más allá de todo, y eso, el amor supera todo, así Qué que grande. ahí va. Empecemos ahí a charlar con lo que tiene que ver con, ahí vamos a hacer un recorrido, un puntapié entre Chere y Marcos, donde comienza principalmente la cuestión, las dos cosas vamos a vincular, ¿no? Vamos a vincular la montaña o las actividades de exteriores y la fotografía. Si empiezan juntas de la mano o hay un punto central en la vida donde comienza todo. Todo comienza aquí en Esquel. Mirá, Eh, sello ahí. sí, la verdad es que no lo había visto de esa forma, pero sí. Bueno, yo en una época de mi vida hacía las temporadas fuera de Esquel de vacaciones porque mi papá vivía fuera de Esquel, entonces viajaba. Y en una de esas regreso de un viaje a Uruguay y mi mejor amigo Matías, en ese entonces, me dice, che, conocí un deporte de escalada en roca. Teníamos 15 años y empezamos a hacer, como dicen en México, nuestros pininos en la roca, de la mano de leyendas locales como Pablo de la Fuente, me tocó también con Pablo Castiarena en su momento también, y ahí empezamos por digamos, un amor oficial por la aventura y la montaña y la escalada y los deportes de montaña. Y bueno, eso se extendió a lo largo de mi vida, se volvió un denominador común. Y en esa época también empezaba a ver las revistas que venían de afuera, la Desnivel de España, Rock and Ice o Climbing de Estados Unidos, y a mí siempre me despertó la curiosidad por cómo se generaban esas imágenes que veía ahí impresas en el papel. Y ahí me empezó un poco la curiosidad por el tema de la fotografía y combinarla con la pasión por la montaña, ¿no? Eh, Así fue. Ahí tiene que ver dos cosas. Por un lado, la pasión por la montaña, que ahora puede ser un poco más común aquí en Esquel, ¿no? El tema de la escalada, el tema de lo que tiene que ver con los lugares determinados, pero calculo que en ese momento, nombraste a Pablo Castiarena, nombraste a Pablo de la Fuente también, eran como iniciadores también de esta temática aquí. No era tan común cuando ustedes arrancaron. No era algo popular como es ahora, que tenés escuelas en los clubes, etcétera. No, no, definitivamente eran otras épocas. Yo siempre recuerdo lo que nos costaba, por ejemplo, conseguir equipo de escalada. Algunas de esas primeras generaciones que mencionaste incluso se fabricaban su propio equipo por la dificultad de conseguirlo de Mirá qué afuera o el costo. loco, mirá qué loco. A mí no me tocó fabricar como tal, quizás sí alguna escalerita de aluminio o algo así, pero sí era como tratar a toda costa de que el que viajaba afuera trajera algo, y escalar. No, olvídate de zapatos de escalar, ¿no? Usábamos Converse apretados, La alpargatas, Sol Star. sí, la solstara lo más apretada que se pudiera. Qué Y, groso, qué y lindo así ver. empezamos varios. Y hoy da mucho gusto ver cómo se sigue desarrollando muchísimo el deporte aquí en la zona y cómo cada vez hay más y más generaciones y chicos que están impulsándolo.
Y fue junto lo de la foto, digo, más allá que empieza a ver la cuestión de registrar eso. Porque uno puede ser, salimos al campo, salimos a hacer una actividad, saco foto para el recuerdo. Pero vos le pusiste otro foco, le diste otra vuelta de rosca a esa temática. Bueno, te voy a hacer un poco el resumen. A mí Dale, por favor. me empezó en ese entonces, lo que más me atrapó fue como la parte técnica de la fotografía, quizá no la parte artística. Ah, mirá qué loco. Eh, como me gustaba mucho el tema, sí, técnico de la luz, la exposición, el revelado, todo ese tipo de La cosas, fotografía en sí. la fotografía en sí. Y, y bueno, por otras cosas del destino, llego a México y ahí conozco un fotógrafo que fue mi mentor, un fotógrafo comercial argentino también que radica allá. Y él me instruyó, porque de alguna manera siempre fui muy autodidacta en eso, y él me instruyó en eso. Y yo siempre como que nunca perdí de foco, eh, Bien chiste, ahí. chiste, Fue chiste un flash, ruso. lo que dijiste fue un flash, ¿eh? Sí, 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 lo atrapé, lo capturé. Este, nunca perdí eso, como que No nos metamos poder... en ningún rollo, por favor, sigamos hablando. Sí, no te enrolles. Si no, vamos a empezar a revelar secretos acá. ¿Qué era? Media hora después, seguía, ¿no, loco? No, y bueno, siempre como que mantuve eso en la mira, como combinar lo que Qué me bueno. apasionaba de la montaña y eso con la fotografía. Y bueno, poco a poco se me fue dando el camino en México y por eso estuve 20 años viviendo en México, porque ahí pude construir de alguna manera esa carrera y ese sueño que tanto perseguí. Entre otras cosas, en esas aventuras llega Chere también, en una de esas trabajos de fotografía y así nos conocimos, digamos, hace ya más de 10 años. Qué grande, qué grande. Vamos a seguir charlando de esto. Invito a que charlemos juntos, ¿no? Por ahí para hacerle más informal a la cuestión de organizaciones, que también te quiero preguntar después de organizaciones que tienen que ver con el deporte extremo, de carreras, etcétera. Ahora yo voy a ir al punto. Sé que esta parte por ahí a veces queda fuera de lo más técnico, ¿no? De lo histórico técnico, pero Chere, me gustaría que ahí tocó un puntapié. A mí me gustan los encuentros. ¿Recuerdan esa primera vez, el encuentro profesional que lo llevó a conocerse personalmente después? Sí, a ver, Marcos ya era fotógrafo, ya hacía foto de deportes de aventura Ujú. y él y otro chico mexicano estaban haciendo, habían hecho una exposición de fotos de gran formato. ¿En el Entonces, DF? en el DF. Y estaban buscando chicas en el mundo del outdoor, en el mundo de los deportes de aventura. Entonces, este otro chico me contactó y me explicó, bueno, este proyecto que estaban haciendo y que si podían sacarme fotos. Yo en la época estaba escalando y estaba escalando muy, digamos, casi profesionalmente, ¿no? En México eh, estaba yo haciendo buen grado Casi de profesionalmente. escalada deportiva, casi profesional. Es decir, me patrocinaban y esas cosas, Una grosa. pero bueno, pero me hubiera encantado dedicarme exclusivamente y profesionalmente a ello, pero bueno, siempre hice otras cosas. Ujú. Pero bueno, me contactaron, nos pusimos de acuerdo, nos lanzamos a La Roca, a un lugar hermoso ahí cerca de la Ciudad de México. Pero en realidad el otro chico no sabía tanto de escalada y de deportiva y de cuerdas y de anclajes y de etcétera. Entonces se llevó a Marcos para que le ayudara. Y ahí nos conocemos, Marcos y yo, y bueno, para no hacerte el cuento largo, acabamos Qué lindo. un poco más que enrollados. Ahí te salía. Y en tu caso, la cuestión de los deportes outdoors o deportes de aventura también, ¿cómo llega a tu vida? Llegó un poco tarde, de hecho. Yo Ujú. empecé hasta los 27 años a escalar. Antes había hecho deportes en general, gimnasia olímpica había hecho atletismo, siempre he corrido un poco como hobby, pero bueno, el deporte a mí me tocó que mi hermano, que fuera de esas generaciones que iniciaban el rollo de la escalada deportiva más formalmente en México, Ujú. me lo contagiara, porque en realidad el que empezó en mi casa era mi hermano. Mirá. En la Universidad Nacional Autónoma de México había un grupo que empezó a hacer cada vez más ruido. Mi hermano entró,
se dedicó específicamente a la escalada en roca y ahí él me llevó alguna vez a escalar un poquito en roca y bueno, pero yo me tardé muchísimo en entrarle y te digo, hasta los 27 empecé, pero cuando empecé ya no paré. Claro, Ya fue una cosa ridícula, una obsesión. una obsesión. Sí. De todos modos, todos los deportes que hacías anteriormente, de alguna u otra manera, fueron herramientas también que te permitieron Sí, mejorar, no, totalmente, ¿no? claro. Y de hecho, ahora lo que sucede con las nuevas generaciones es que generalmente escalan en roca, pero complementan con otros deportes, ¿no? Hacen yoga o corren o hacen gimnasio, etcétera. Lo cual, pues sí, definitivamente te ayuda para ser un mejor escalador, ¿no? De alguna u otra manera, el camino de ambos también tiene que ver no solamente con el disfrute, el goce de los deportes de aventura outdoors, sino también en algún caso también la divulgación de los mismos, ¿no? Es muy importante esto, como la vida los llevó a ese camino a ambos. Me gustaría que nos cuenten, cada uno por su parte, obviamente, los primeros pasos en la divulgación de los deportes de aventura. Pues no sé, en mi caso a mí me tocó una parte divertida. Cuando yo empecé a escalar, eran hombres, chicos, todos hombres los Está que bueno lo que estás escalaban. contando, ¿eh? A mí lo que me tocó es como abrir brecha como mujer. Y entonces, bueno, obviamente hay un montón de anécdotas de cómo me tocó lidiar con puros hombres en un mundo de puro Machismo, ¿no? loquillo. Pues sí, o sea, no, la verdad es que siendo mujer te cuidan, te Ujú. consienten, pero sí, en algún otro momento también te toca lidiar con el tema de que, bueno, pues ¿Qué que haces acá? ¿Qué hace una mujer acá? no, Que y no que, tiene... y que, y que no te dan tanta importancia, que no, como que hasta que empecé a hacer grados fuertes, te empiezan a reconocer y entonces tu voz tiene Autoridad, entre comillas. importancia, sí, porque si no, si tú comentabas si tú comentabas de cómo resolver un paso o el otro, etcétera, digo, Claro. además de las diferencias obvias entre fuerza y Sí. técnica, eh, pues nadie te daba, si tú proponías, por ejemplo, un grado para una ruta, eh, no, o sea, no tenías por qué andar graduando, ¿no? Una ruta, porque ya todos habían pasado por ahí o estaban empezando como los chicos fuertes a pasar por ahí y a decidir qué grado era. Y si tú pasabas en una de esas, la lograbas, quizás con mayor facilidad o lo que fuera, en una de esas te topabas hasta que te decotaran la ruta, ¿no? Que A ese dijeran, nivel. entonces capaz que no es un 13A, capaz que es un 12B. Ay, Pero Dios. eso era súper común al principio. Entonces, bueno, pero lo lindo es que a mí me tocó como que de pronto más mujeres se acercaran, pudiéramos hacer como una pequeña comunidad, que nos veíamos cada vez más seguido, Qué que bueno. Es hablábamos el re mismo bueno lo que estás lenguaje. contando. Claro, esto del mismo lenguaje es importante porque hablar de mujer a mujer es diferente. Entonces, cuando llegan las chicas nuevas queriendo hacer rutas y queriendo vencer los miedos, que es un factor muy común entre todos, hombres y mujeres, pero a lo mejor las mujeres lo expresamos más, o a lo mejor somos más precavidas, prudentes, lo que sea. Cuando hablamos el mismo lenguaje hay un entendimiento y por lo tanto es más fácil romper esas barreras. Entonces, pues bueno, a mí me tocó eso. Me encantaría conocer a las mujeres esquelenses y saber cuál fue el camino que han tenido que recorrer y cómo se ha vivido acá. ¿Actualmente estás escalando acá? Actualmente yo no, bueno, hoy en este viaje no, ahora estamos como enrollados en otras tareas, pero me Sí. encantaría en marzo, en principio nos mudamos para acá. Y Mira, ahí bueno. sí ya tengo como el contacto de algunos escaladores y donde hay un gimnasio al que podríamos empezar a ir y tal. Y entonces, pues yo conozco la palestra, obviamente la que Sí. está acá más cerca, y conozco Piedra Parada, Mi bueno, lugar en el mundo. santo lugar. Y, y sí, entonces, bueno, estoy muy emocionada de que a lo mejor puedo retomarlo, ¿no? Porque Qué sí bueno. ha estado ahí pendiente. Ahí nombraste Piedra Parada y me viene a colación también un punto fundamental. Yo creo que es un punto histórico en la vida de nuestra región aquí. De hecho, ayer estamos hablando también con algunos investigadores también de acá de la zona con respecto a lo que es la meseta, la estepa patagónica, sobre todo en lo que estaba pasando, pasa hace mucho tiempo, pero fue central
en estos días, ¿no? De la defensa de la provincia en general y la meseta en particular con respecto al avance de las megamineras, ¿no? En diferentes lugares. Y lo hablábamos desde la lingüística, ¿no? Como durante mucho tiempo, años, décadas, se trabajaba con el tema en la meseta o en la estepa, no hay nada, te decían, era desde la lingüística, no hay nada. La lingüística cuando no son inocuas las palabras, ¿no? Cuando alguien dice no hay nada, hay que rellenarlo con algo. No hay nada para los que no vivían ahí, para los que no viven o para los que no tienen la observación desde diferentes planos. Y creo que si bien había defensa de muchos y muchas de aquel lugar, de este lugar tan hermoso que es la estepa patagónica, visibilizar lo que era desde diferentes puntos, como lo hacen los pobladores y pobladores históricamente que viven ahí, pero no por a veces no tenían las herramientas para hacerlo. Hay un punto central que me parece en la historia de la región, que es el rock trip. El rock trip era, no me acuerdo bien cómo era el nombre, Ah, sí. del Petzl Petzl, Rock Trip. que se hizo en el 2012, si mal no recuerdo, me parece. Ah, 2012. la verdad es que no recuerdo cuándo fue. Yo tuve la oportunidad de venir Ujú. desde México exclusivamente. Exclusivamente, trabajando Sí, para Petzl. correcto. Sí, porque habían hecho en México, Petzl había organizado en México el Petzl Rock Trip en dos lugares donde de hecho íbamos bastante a escalar. Bueno, donde Chere era habitué, digamos, como quien dice, que era en un lugar llamado Jilotepec y en una cueva cerca de Taxco en Guerrero, donde se había hecho el rock trip y causal o casualmente, posteriormente se hace el rock trip aquí en Piedra Parada y a mí la gente de Petzl en México me invita a venir a cubrir el evento junto con dos escaladores mexicanos. Para registrar el evento, ¿no? Correcto, sí, sí. Y entonces fue curioso, ¿no? Poder, o sea, ser enviado desde México a cubrir el Petzl Rock Trip en el pueblo natal, ¿no? Cuando te lo dijeron, vos dijiste, Fue un déjame flash. pensarlo, sí. Sí, sí. Fue flash porque, de hecho, volviendo un poco a las palabras de antes, y ahora en esta época, en este viaje tan particular que me ha tocado venir a Esquel, donde se me han representado muchas cosas del pasado, mi primera vez en Piedra Parada fue como a los, no me acuerdo, creo 8 o 10 años, justamente habíamos ido con Castiarena a buscar como piedras volcánicas y demás. Y después con De la Fuente y otros escaladores a escalar la piedra y las primeras exploraciones ahí a Cañón de la Buitrera, que luego se hizo mucho más popular, ¿no? A partir después de los 2000 y con el Petzl Rock Trip se detona a nivel mundial y hoy en día es una de las mecas a nivel Latinoamérica, por lo pronto, sobre la escalada deportiva en roca, ¿no? Pero evidentemente, y más allá del Petzl Rock Trip, en ese tipo de biomas tan áridos, tan hostiles de alguna manera, hay muchos eventos que se desarrollan. O sea, decir que no hay nada ahí es un punto de vista, pero no es la verdad. O sea, esa es una percepción. Y no solo hablo del deporte. Hablando del deporte, por ejemplo, muy conocido en el mundo del ciclismo de montaña, del downhill o el freestyle, hay un evento que se hace en Utah, en Estados Unidos, que se llama el Red Bull Rampage, que es bestial lo que hacen y convoca mucha gente desde el punto de vista artístico o así. ¿Por qué no pensar que en la estepa se pudiera hacer el Burning Man argentino, ¿no? Tal cual. O sea, claro que ese tipo de lugares da para mucho. Claro, o sea, Quizá no nosotros- para cultivar mango, pero Pará, te hago un. ¿Sabes Bueno, qué? ¿Sabes qué? no sé. Además Hoy de en día. melón y sandía, siempre lo digo lo mismo, melón y sandía. ¿Sabes lo que como varias veces comí sacando ahí a 30 kilómetros de Piedra Parada? Kiwi, que es Ah, del Sí, Caribe. claro. Sí, sí. Mirá el clima que tenemos ahí. Más allá de los viñedos que hay ahora, ¿no? y más allá de eso, el espectáculo del paisaje Ah, en sí mismo, o sea, si yo no fuera escaladora, de todos modos se me haría agua a la boca. qué La bueno. roca esa, los cañones, Sí. los colores. Claro, todo Qué depende lindo del uso que se le dé en realidad, ¿no? Ujú. Sí. Y del tratado que se le dé, ¿no? Sabemos que hay todos los que vamos, o todas, todos y todas quienes asistimos ahí, lo que más queremos es que esto lo puedan disfrutar nuestros hijos, hijas hacia el futuro, y hay actividades que no queremos que se hagan, eso es lisa y llanamente concreto, ¿no? Por eso es la resistencia del pueblo de Chubut. Hago un paseo para los dos, que tiene que ver con, desde la ignorancia de lo que es la actividad de montaña referida a la escalada de piedras, perdón, ¿no? Referida a la escalada. De montaña también, obviamente.
Siempre me dio la sensación con las personas que conocí o que conozco del mundo de la escalada, que más allá de que es una actividad al aire libre, que tienen, a veces se hacen, muchas veces, y la mayoría se hace en conjunto, yo lo relaciono con la pesca, que es algo que me gusta a mí, que es una actividad también introspectiva, Muy también de mucha introspección, en el sentido positivo de la palabra, ¿no? De la reflexión. Pero esto lo digo desde la ignorancia absoluta de la escalada. ¿Cómo lo ven ustedes que son los conocedores del tema? totalmente de acuerdo. Cuando, a pesar de que uno generalmente escala con una cordada, a pesar de que generalmente tienes a, a tus amigos, a tus compañeros de escalada, de cordada y tal, en el momento en que tocas la roca y ya estás tú con ese contacto directo en medio de una pared, el cuerpo digamos, se funde con Qué la bueno. roca, ¿no? Con tu respiración, el viento, las sensaciones, es una cosa muy vívida y eso te lleva inmediatamente a un estado de introspección total, ¿no? Qué ganas de escalar, chicos. Qué Ay, bueno. Tengo ganas. Qué Es que en bueno. realidad eso Ya, desde mi punto de vista, eso se puede traducir a muchos deportes y muchas actividades. Al fin y al cabo, como que todo se resume que la vida, lo único real es lo que está sucediendo ahora, el aquí y el ahora. Lo que pasa es que normalmente nos damos el lujo de viajar siempre con nuestra mente hacia el futuro y perder el tiempo ahí o a reprochar cosas del pasado o a revivir cosas del pasado. Pero en esos momentos, cuando estás en la piedra o cuando estás pescando y tienes el pique, ¿no? De el pez mordiendo en el suelo, todo se borra y solo existe eso. No estás pensando en que tenés que pagar el teléfono y hacer no sé qué. Ese momento es ese momento y nada sí. más. Y eso sucede cuando estás andando en bici por un sendero muy técnico, cuando estás corriendo y exigiendo el cuerpo al máximo, cuando estás colgado de la piedra. Y de alguna manera, eh, cuando nosotros a través de lo que hacemos queremos compartir y divulgar esto para que más gente se sume, a través de la fotografía o a través de Chere, de escribiéndolo o divulgándolo con otras mujeres, impulsando el deporte de la participación de las mujeres en la escalada, eh, es un poco invitar a la gente a vivir eso Esa experiencia. esa experiencia a través de lo que les apasione o lo que les llene el corazón. No necesariamente tiene que ser a través de escalar o correr o hacer fotos, ¿no? Sí, porque Total. todas estas Es son encontrarlo. actividades que te hacen reencontrarte tú solo y tu alma y tu mente y tus pensamientos, es lindo. Absolutamente de acuerdo con lo que están diciendo ahí y quiero volver otra vez a lo que decían de la divulgación, ¿no? Cuéntenos para qué medios o para qué empresas están trabajando actualmente, bueno, con las crónicas también y obviamente Marcos también con desde tu punto de vista de la mirada del lente hacia el mundo. Eh, yo durante muchos años colaboré en el ámbito editorial en México para varias publicaciones nacionales y algunas internacionales. Eh, ya actualmente el mundo editorial impreso no tiene tanto auge. Sí sigo como muy relacionado con empresas del medio de la cultura y el deporte. Acabo justo hace unos días, fui a Chile a hacer un trabajo para Red Bull que no tiene que ver con tanto el tema deportivo, pero sí cultural, que es el ámbito del freestyle y del rap. Eh, pero trabajo mucho con ellos en temas deportivos, con otras marcas, ¿no? También como, bueno, no sé, eh, Adidas o, eh, no sé, Sí, 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 marcas que están relacionadas sí. por ahí de algún u otro modo a ese ámbito, ¿no? Sí, hay veces que también ahora con el tema de la pandemia ha cambiado mucho y me ha tocado hacer cosas que nada que ver. O sea, estuve Queremos fotografiando cosas. saber, queremos saber. Sí, ahí el pueblo quiere saber, el pueblo quiere saber. No, el año pasado me tocó fotografiar unas cosas de tecnología para una empresa aeroespacial de exploración espacial que Relacionada a la NASA, no se puede decir el nombre, ¿no se pero, puede decir el nombre? pero digamos que no es la NASA y de un personaje que ha sido muy importante en los últimos años. ¿No se puede, posta que no se puede decir o no?
Ah, mira vos. Y no sé, a veces toca de todo, ¿no? Pero Y sin des- la magia de esto de ser freelance. freelance, sí. Sin decir el nombre, puntualmente se puede decir el trabajo que realizaste. Tenía que fotografiar unas antenas de transmisión satelital en México porque se iba como a implantar un poco esa tecnología allá. En un ambiente rural. En un ambiente Entonces, que eran las antenas que lo interferían a Nico cuando estaba dándole de comer ahí. Correcto. Va por ahí. Va por ahí la cosa. Y de todo, de todo un poco, Ujú. por mi parte. Sí. ¿Chere? Bueno, a mí, en últimas fechas, por ejemplo, Salomon y otras marcas de ¿Cómo ropa, que no quiere? sí, bueno, lo que pasa es que como que es también notorio que también en el mundo del trail hay muchas más mujeres y en los deportes en general. Porque en mi pasado tormentoso, además de la escalada, he volado parapente, por ejemplo. ¿Por qué tormentoso? Nada, lo digo de Ah, yo digo, wow, ojalá, es broma. No, bastante tranquilo mi pasado. Aclarado. No, sí, no tengo tantos secretos. Qué grande. No, pues eso, les interesa como ese punto de vista femenino, esa experiencia como mujer, abriéndose paso en los mundos de deportes de aventura. Entonces, pues sí, de tanto en tanto nos siguen invitando a dar charlas Es- o a compartir mesas redondas em, ¿Sos consciente, Chere, por lo que contás esto, que vos lo contás naturalmente, ¿no? De que abriste el paso, o casual o causalmente, también me gusta decir causalmente, ¿no? Que no creo mucho en las casualidades, casualidades. si bien están, pero creo que la causalidad lo que va. Em, en un mundo en que se está, por suerte, por lo menos desde mi punto de vista, esta tensión que se generó desde los movimientos feministas, si bien están presentes a lo largo de la historia, tomó gran relevancia estos últimos tiempos, ¿no? Pero tal vez no te dabas cuenta cuando comenzaste a trabajar que esto que estabas esforzándote vos tal vez de manera solitaria en ese momento, permitía sin querer saber lo que venía más adelante, ¿no? Abrirle el camino para que se haga más fácil y no sea tan tremendo entrar a esos mundos por parte de las mujeres. Claro, porque tienes en diferentes niveles, a veces muy sutiles, como el lenguaje, las bromas o los dichos comunes y tradicionales, muchos mensajes, digamos, agresivos. Violentos. Entonces, a mí toda la vida me tocó decirle a uno que otro escalador que estaba por ahí junto a mí, diciéndole al otro que escala como nena y que escala como niña y que si va a llorar, que si sacan los barnices para las uñas, que si esto y todo el tiempo, ¿no? Y entonces, pues a la hora de estar haciendo conciencia, a ver, son amigos queridos, no es que No, te realmente sea entiendo. gente, Claro. Te entiendo. no es que realmente sean machistas, sino que tienen incorporado ese Es una lenguaje estructura social en la cual y estamos son incorporados bromas, todos, ¿no? claro, que ellos juzgan, pero a la hora de estar yo corrigiendo así como, oiga, usted, pues aquí ya vemos algunas nenas y no tenemos ningún problema en serlo y tampoco debería de ser problema para ti y para, ¿no? Cosas así, bueno, pues vas sentando como alertas, ¿no? Entonces, no, Chere, ¿cómo crees? No sé qué, bla, bla, bla. Bueno, pero está Bueno, buenísimo. ahí vas, sí. Está buenísimo. Entonces, eso, y como que te consideren bueno, también que van cambiando su forma de tratarte, eso es importante. O sea, al principio te cargo la mochila, te ayudo, te acompaño, te necesitas algo, etcétera. Y cuando ves que Me da intriga saber cómo es el mundo bueno, su mundo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo que estoy metida en la danza, yo sé más o menos cómo es mi mundo, cómo son las personas que nos manejamos en ese entorno. ¿Cómo es el mundo de ustedes? Un poquitito así. Es como en principio cuando, si, por ejemplo, yo soy nueva y quiero empezar, ¿no? Ujú. Es medio así como que me van a estar cuidando todo el tiempo, como que hay mucho machismo todavía o no, ya está más tranquilo. Yo creo que ya estará más tranquilo. Sería interesante invitar algún día a una escaladora esquelense, por ejemplo, y saber cómo se vive aquí en Argentina. Claro.
Pero bueno, por lo pronto en México, Sí. antes era eso, éramos muy pocas mujeres y entonces o bien se hacía así alboroto alrededor de, o directamente te cuidaban, ¿no? Entonces Ah, eso, te ofrecían cargar la mochila cuando tú eras totalmente capaz de cargar claro. tus cachivaches. Em, y eso sí ha cambiado. Entonces ahora las mujeres se mueven solas, por decirte, bueno, cada una lleva su mochila, cada una se pone su propia línea, Bien. sus rutas, etcétera. Eh, Cada una hace su zona de acampado, traes tus cosas, tu equipo, tú todo, ¿no? Tú te vales por ti mismo, tú puedes perfectamente poner y quitar tu ruta, yo Y creo es que un ambiente ahí, de compañerismo igual, por más que cada una ahora tenga ya mm, su independencia, si se puede decir, pero hay compañerismo, ¿no? yo siento que sí, Ajá, se hacen comunidades fuertes porque imagínate que tú, al estar confiando tu vida, tu seguridad física al que está acá abajo y tu confianza, tu tranquilidad emocional al que está acá abajo, sí, con el seguro en mano, con tu cuerda, se hace un vínculo muy especial y muy wow, importante y muy fuerte. Y si eso, si en un día de escalada, en una de esas escalaste con uno y con otro, y luego tú diste seguro y tú sí, estás al pendiente de tu compañero, etcétera, se hacen vínculos fuertes y a la noche, cuando todo el mundo habla este mismo lenguaje de las rutas, de los grados, de las sensaciones, etcétera, se qué arma lindo, una Tremendo. comunidad muy agradable, muy linda y muy de hermandad, mirá qué bueno. naturalmente. Y con este mismo amor por la montaña, por el entorno, la naturaleza, obviamente se hacen, y es lo mismo que yo observo entre la comunidad de corredores, por ejemplo. Ujú. Cada uno entrena, etcétera, pero suelen hacerse grupos de entrenamiento y suelen encontrarse, no los mismos, pero muchos, y a los cuales, o sea, estos grupos se van uniendo nuevos adeptos, pero se vuelven a encontrar en la montaña, se vuelven a reunir en cada evento, en cada carrera, se vuelven a Específicamente los de saludar downhill y cuestiones así dicen. de trail, De por trail. Es ejemplo, que en nuestra vida Ujú. polifacética, en los últimos años también hemos estado muy involucrados en el mundo del de la trail. carrera Del, de montaña ujú. o trail running a eso se refiere. Ah, correcto. Pero en general creo que sí, hay mucho compañerismo. De hecho, nos ha tocado ir a escalar a Piedra Parada, donde actualmente te encuentras chilenos, brasileros, Infernal. gente de todos lados. Y sí hay como mucha camaradería, ¿no? En general, ¿no? O sea, Totalmente, totalmente. Para ir finalizando, agradecidos de la charla. Ojalá que te esté escuchando mi hija India, que tiene 8 años y va a palestra acá a escalada en el Club Independiente. Em, Saco de lo estrictamente profesional a Marcos, bueno, ya está hace mucho tiempo allá en México, que nos digas una o dos cositas de cuando llegaste, cuando empezaste a vivir allá en México, que son las que más te gustaron y esas que te costó más acostumbrarte a la vida cultural, gastronómica, etcétera, de México. Y también para Chere que nos cuente de Argentina.